Buenos días, soy Anderson Mauricio García, estudiante primer semestre de Derecho de la Universidad del Tolima, periodo 2021A. La reflexión que vengo a compartirles es sobre la materia de Filosofía del Derecho al docente Alexander Ávila Martínez, y el tema es el iusnaturalismo. Definimos el justnaturalismo como una tendencia teórica sobre los valores. Es una teoría, un modelo de teoría, un modelo teórico ideal, porque aunque conceptúa y define el derecho natural, sugiere sobre el derecho positivo, que es el derecho escrito. Expone sobre el naturalismo, que es exógeno porque nace a partir de otro, pero otro pues en ese caso como la divinidad, ¿sí? La creencia sobre lo que aún no estaba escrito y como se refiere teóricamente no está escrito lo natural. Habla de que es a priori, que no necesita una experiencia para haber definido, pero por ende necesita una razón práctica, eh, describiendo sobre lo abstracto. Bueno, inicialmente podemos sugerir que el naturalismo comprende dos partes en su palabra, el ius y el naturalismo. El ius procede a decir que es la forma de ordenamiento de una conducta humana, y el naturalismo pues se refiere a la parte natural del derecho como surge desde la antigüedad. Posterior a él, podemos hablar de muchos autores. Insistentemente el profesor refirió a Emmanuel Kant, que se encuentra con sus tesis y antítesis durante todo el desarrollo del justnaturalismo. Pero inicialmente refiero que Kant hablaba sobre la noción em, del hombre, que en el sentido de la espontaneidad de saber qué es bueno y qué es malo, qué es justo y qué es injusto. Partiendo de ahí, hace una relación o manifiesta una relación sobre la moral y sobre el derecho. El derecho tenido en cuenta como principios de cada persona, de cada ser humano. Em, ¿Qué lograba esa relación de moral y derecho? Entonces, ahorita definimos que moral lo relaciona con la conciencia y el derecho nuevamente con los principios. Entonces esa reflexión se hace racional respecto a la razón y sugería tres momentos para el derecho. Entonces habría un conocimiento, con ese conocimiento se generaba un fundamento y ese fundamento a su vez daba unas consecuencias para quien no tuviera un justo comportamiento ante su sociedad. Luego podemos mencionar varios autores, entre esos hay uno que sugiere fue el primer naturalista o uno de los primeros o el primero con más auge por lo menos, y ese Heráclito de Efeso, que refería sobre la divinidad. Todo el derecho y todo surge a partir de cuando la sociedad o la comunidad de la época, esa contemporaneidad, miró solo hacia arriba y encontró ahí de que hay unas normas, en esa se podría decir que existen otros códigos que surgieron más a partir de un poquito más el tiempo adelante, como Hammurabi o como el derecho en Egipto, bueno, otro tipo de derechos que siguen siendo naturales. Em, Luego hablamos de Sócrates, que hablaba del conócete a ti mismo, el conocerse a sí mismo. Entonces sugiere que los valores, yo creo en los valores porque son universales, ¿cierto? Porque son únicos, porque eh, comprendo a partir de conocerme mismo qué está bien y qué está mal. Y también hablaba de que existe solo injusticia por los hombres, más no por la ley. La ley así no estuviera escrita. Y sucedía la justicia a partir de tres bases. La primera es el ordenamiento y la paz, la segunda es la certeza jurídica y la tercera es la seguridad judicial o jurídica. Luego hablamos de Platón, que ya
incitaba a la formación de un Estado. Para su época, el Estado era abstracto, pero más conocido como Estado era como el poder político que en ese momento ejercía el pueblo, aunque aún había un soberano. Y luego habla de un bien común, ¿sí? Eh, en concordancia, entonces define que la sociedad o el poder político de la época, que era el Estado, llamado hoy día, era el medio de desarrollo de un individuo, entendiendo que las responsabilidades son particulares individuales. Y sobre el bien común es una actividad política en donde toda persona, todo hombre, todo ser humano es político en sociedad, solo que algunos pues lo representan más eh, a partir de lo público, ¿no? Y cuando hablamos de político, pues toda persona es política a partir de qué razona, tiene sus ideales. Luego mencionaríamos a Aristóteles, que entonces él habla de la sociedad como hecho natural, porque pues toda persona tiende a ser sociable. Naturalmente es comunicativo y habla de unas características a partir del lenguaje, a partir de la escritura, del razonamiento. eh, y pues sugiere entonces a partir de ahí de que no habría una dicotomía desde que el hombre sea socialmente político y le da un reconocimiento a ese liderazgo político. Como cuarta referencia, el naturalismo tiene unas doctrinas. ¿Sí? La primera que sugiere los textos es sobre la calidad del mismo naturalismo. Entonces se dice que es un dogma, o sea que es creído, ya es irrefutable, es eterno, es único, es universal y converge a la conciencia. O sea, cada persona, siendo que es universal, sabe qué es bueno y qué es malo, qué está bien, qué no está bien, y que logra ser justo e injusto. Entonces, teniendo esas distinciones, pasamos al segundo la segunda doctrina, que se sujeta más hacia la subordinación, entendido de que, como yo comprendo, pues así aplico, ¿sí? En comunidad, en sociedad. Y por último, refiere a la moral y el derecho como principio, ¿no? Derechos, principios, como tercera doctrina. Para ello se desarrollaron unas escuelas del pensamiento naturalista. Y la primera fue teológica, con su representante Santo Tomás de Aquino. Entonces él refiere que toda ley o todo mandato rige mandado por Dios, ¿sí? Y dice que aunque se crearon leyes o mandatos por el hombre, es diferente a lo que el Señor Dios escribió o mandó. Posteriormente se concretaron unos postulados y habla de la influencia divina sobre el hombre, habla de que la ley de los hombres en cierto momento es injusta, pero pues por la sociedad o por la comunidad lo hace justo, lo hace legítimo, y que necesariamente para la ley debe haber un legislador que administre justicia. Posteriormente encontraríamos el justnaturalismo moderno, con Ronald Dworkin. Dworkin tenía tres principios, iniciando por los principios jurídicos, luego las proposiciones morales y luego los textos, lo que está escrito, lo que nos deja de constancia que transgredió ya, como lo decía inicialmente, al derecho positivo. Cita una teoría normativa desde la ley que sugiere nuevamente unos principios. Ahora son un principio legislativo de integridad o integrador y un principio judicial integrador o de integridad también. La diferencia es que el legislativo de integridad pues sugiere que haya todo ese conjunto de normas,
coherentemente supuestas. Entonces, no quiere decir que no me vayan a juzgar o para la época lo hicieran de acuerdo a algo que ni siquiera tengo un ejemplo o de acuerdo a algo que no tenga en concordancia la sociedad. Ya por el otro lado, el segundo establece de que se me deben respetar mis derechos, mis deberes, ¿cierto? Y pues en comunidad debe haber alguien que entregue un veredicto para esa persona. Por la última escuela encontramos el naturalismo racionalista, que habla un señor John Finnish. John Finnish fue un representante sobre una teoría que se llama estructuralismo. El estructuralismo se basaba en encontrar pequeñas estructuras o pequeñas bases y en concordancia establecer una estructura en conocimiento o desarrollo filosófico en la parte jurista. Entonces él habla de unos principios morales, entendiéndolos como guías, que sería una estructura aparte de todo el modelo estructuralista, y posteriormente habla de los principios de la razón práctica. Entonces, teniendo en cuenta la moral, existe cómo interpretarla y asimismo se da una razón y se aplica. Sería práctica. De ahí hay unas preguntas o una pregunta compuesta que se establecería de la siguiente manera. Siendo que la norma no siempre es justa, se debe cumplir, pero más que eso es la, la obligatoriedad del derecho, teniendo en cuenta de que no es justo. O sea, yo debo cumplir algo que a la luz, a la verdad, no es justa. Entonces ese es como el sinsabor que siempre estuvo Kant resolviendo. Entonces Kant estableció que hay una libertad de voluntad o una libre voluntad a partir de la razón. Entonces uno ya razona si algo está bien, algo está mal, y asimismo encuentra la conducta, la regulación y a qué se atiene con la sanción. Muchas gracias.